Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, tratamos de estar bien, tratamos de que yo ayer mucho no entendía los que decían te voy a descontar el día de trabajo si no venís a trabajar, si no tengo transporte y yo vivo tan lejos, ¿cómo hago para ir? Y bueno, lamento mucho. ¿Qué conlleva un paro más en tu vida, en la mía, en la de la gente? Bueno, primero al cuestionamiento que vos estás haciendo, a la reflexión. En la ley existe lo que se llama fuerza mayor. La fuerza mayor es cuando vos, por impedimentos de que el transporte público no funciona, te exime de la presencialidad en el trabajo. Así que eso está consagrado en la ley, que va de la mano del derecho de huelga que justamente está ejerciendo en el día de hoy, en función de que vemos una serie de medidas desde que asumió este gobierno, que por supuesto van a contramano de la idea que tenemos nosotros de trabajar por una sociedad justa, y que se cristalizan o intentan cristalizarse con un DNU que tiene en su interior una trama muy compleja que conspira contra las grandes mayorías y no contra lo que ellos denominan la casta. Y por otro lado, en particular, lo que tiene que ver con las reformas laborales que afectan directamente a los derechos de los trabajadores. Yo, para sintetizarte cuáles son los motivos centrales de las protestas que viene llevando adelante el movimiento obrero y que concluyen hoy con una medida de fuerza en todo el país. Qué difícil se hace, ¿no? Saber que este paro tiene 4 años, 11 meses, 9 días, el último paro que le hicieron a Milei, donde no se le hizo ningún paro al gobierno de Alberto, donde se le había hecho un paro a Macri. Y digo, pero ¿por qué esto? Y tomo de reflexión a los gobiernos. A uno sí y a otro no. Si las necesidades de la gente la pasa todos los días con todos los gobiernos de la democracia, con todos los gobiernos de los milicos, con todos los gobiernos de Perón. Digo, acá hay necesidades que son tremendamente importantes para cada uno de los trabajadores, los que se van a laburar, los que tratan de llegar a fin de mes, los que tratan de tener sus pequeñas o licencias o vacaciones, los que tratan de seguir aportando de alguna otra manera. Yo digo, tanto daño hay que hacerle a la gente, a los 6 millones, 7, 8, que aportan dinero para los que no hacen nada, los que se rascan, los que miran para otro lado, para los propios políticos, Guillermo. Entonces uno me pongo a pensar, y yo recién hablaba con otro sindicalista, que yo no quiero generalizar, pero yo vi secretarios generales con roles presidentes que valen $150.000, y hay tipos que van a una marcha porque lo llevan en un colectivo, porque si no, no le dan lo que le tienen que dar. A mí me lastima mucho eso. Y uno lo vive muy de cerca. Es difícil eso. Mira, yo en términos personales, el que no cumple con las funciones como es debido tendrá todo el peso de la ley o el castigo social, pero aquí no se trata de hablar de personas en particular, porque así como vos me señalás a alguien con un rol que es incorrecto, yo te señalo que uno va a diario en cualquiera de la ciudad o cualquier localidad, como hay empresarios que precarizan a la gente y andan en grandes autos y hacen grandes viajes, Sí. mientras tienen la gente en negro muriéndose de hambre, y nadie los llama por teléfono y les pregunta por qué hacen eso. Nunca he visto reportaje, no te lo digo por vos, nunca he visto reportaje en los medios para que llamen a determinada empresa grande o chica, que la sabemos que existen en las pequeñas ciudades, suponete, Sí. y le pregunten por qué hacen eso, si socialmente es incorrecto, y por qué se enriquecen no contribuyendo y pagando impuestos y generando un desorden social. Entonces, hay una campaña antisindical hace muchos años, Sí. desde los medios particularmente, porque es el último bastión de resistencia contra un modelo que está privilegiando a las clases pudientes en contra de las mayorías. ¿Y por qué se le hace un paro a Milei? Y es muy simple, porque en muy poco tiempo impuso un DNU que está sometiendo al hambre a las grandes mayorías, entre ellos los jubilados, la clase trabajadora, quitándole todos los derechos
y transfiriendo enormes recursos de la mano de los que trabajan a los poderosos. Porque el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que votó el propio presidente de la Nación hace muy poco tiempo, que una persona que gana 1.200.000 pesos empieza a cotizar ganancias y baja el impuesto a los ricos, que es el impuesto a los bienes personales, de 2% a 0,45%, Claro. en una enorme transferencia de riquezas de la gente que trabaja al que más tiene. Y ese que más tiene, que no paga impuestos, que vale y que precariza, nadie lo señala. Claro. Porque el modelo que quieren imponer, y por eso hay que seguir con las medidas de fuerza, contra este gobierno autoritario que utiliza la democracia para llegar al poder y hacer lo que quiera, de forma autoritaria, porque eso es lo que está pasando acá. Este gobierno es el que está, a través de instrumentos como la ley base, que seguramente habrás leído lo que se trata el RIGI, Sí, que es la apertura absoluta de la industria minera, manufacturera y productiva de la Argentina en manos extranjeras en contra de las pymes. Y la guita se va para afuera. Porque las propias pymes que hoy salen a hablar algunos, no todos, son los que vinieron a pedir a los sindicatos, cuando hubo 2 años de pandemia, que los acompañemos con la firma para conseguir el ATP y que los trabajadores cobren el 75% de su salario, porque no había actividad. Y los gremios en la Argentina sostuvimos el empleo y los trabajadores contribuyeron para sostener el empleo, y muchas empresas que estuvieron cerradas recibieron del Estado la ayuda para pagar los salarios. Y eso fue hace muy poco. Sí, no. Entonces hay sobrados motivos para hacer paros en la Argentina. Muy tranquila está la población cuando no puede acceder a la canasta básica de alimentos. O preguntan a tus vecinos nada más, o en la cercanía de tu familia cómo estamos. Por eso se ataca al sindicalismo en su conjunto. Por supuesto que dirigentes sindicales corruptos, bueno, pero los busquen, yo no lo soy. Sí. Que los busquen. Pero no pueden por eso atacar un núcleo central, que es los derechos protectorios de la Argentina. Y te voy a decir una cosa. Milei se manifestó en contra de la Constitución Nacional. Dijo que el artículo 14 y la justicia social son la basura más grande de este país. La protección social, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un salario digno y el derecho a condiciones de trabajo. Eso está atacando. ¿O por qué te crees que salieron millones de personas a la calle en toda la Argentina a defender la educación pública? Porque somos hijos de la educación pública. Porque mi viejo laburaba y en mi casa mi hermana fue la primera que tuvo a través de la educación pública un título universitario, después de 4 generaciones. Porque cuando uno va a trabajar y tiene sus vacaciones y tiene su aguinaldo y si se enferma, tiene derecho a una salud, esos derechos quieren quitar en la Argentina para precarizar absolutamente el empleo. Y a la gente que trabaja tratarla sin dignidad. Porque estamos en la etapa del mercado total, donde la gente es una mercancía más y bajo ningún punto de vista, más allá de los condicionamientos que nos quieren poner las voces en Argentina que nos transmiten a través de los medios, vamos a ceder en la justicia social porque es el gran objetivo que tiene el movimiento obrero en la Argentina. Por eso se para hoy. Por eso hoy, por eso mañana, por eso pasado, porque no se puede seguir así, está más enfermo. O sea, es que Mar del Plata es la ciudad que más desocupación tiene en toda la Argentina, una de las ciudades más importantes de Latinoamérica, que se vive como se vive, de esta manera, de las necesidades que tiene la gente, y ya no llega un momento que decir, ¿cuándo se despierta? ¿Cuándo nos despertamos realmente de esta sobrecarga que está teniendo? Y esto es para algunos, es verdad, para algunos empresarios, porque muchos se rasgan la vestidura, pero los mismos empresarios son los que se cagan de esta manera al tipo que va a trabajar. Porque no pasa por otro lado, ay, sí, yo dependo del gobierno. Yo veo gente que criticaba a Milei y hoy está pegado como si nada de fuera a estas políticas neoliberales que son muy difíciles para implementar en un pueblo como el nuestro. Hoy entra lo importado, hoy entra bueno, ahí está, de cómo van a quedar las industrias que se van a cerrar y la gente qué va a hacer, de qué manera va a manejarse. Por eso digo, yo creo que no solamente, y el sindicato importante que lleva adelante el Estado de Comercio, que es importante que la gente reaccione de alguna otra forma, junto con ustedes,
y que los empresarios salgan a poner el cuerpo también, no solamente el empleado, no solamente ustedes, porque esto tiene que ser en conjunto, porque seguimos así, ¿a dónde se va a llegar? No tengo ni idea. Porque no hace falta... Mira, a mí me llamaron una cantidad muy importante de empresarios contándome la difícil situación que atraviesan y que están a punto de perder sus empresas. Listo, Pequeños empresarios y comerciantes de la ciudad de Mar del Plata. Porque este modelo los está arrastrando. Sí. ¿O piensas que Milei ganó solo? Y hay gente que apoyó a Milei. Y hay gente que apoyó a Milei. Claro, seguro. ¿Vos pensás que Milei ganó solo? Tiene un 54% del tipo. Y sí, y lo sigue teniendo, pero yo estoy acá 2, 4, 6. A mí no me interesa hablar de 8 sindicalistas que hace más de 40 años que están en el lugar. Me interesa la gente. No me interesa Moyano, Ligeri, Cavalieri. Bueno, Cavalieri, 38 años, siendo lo máximo de empleado de comercio. Digo, a ver, pero yo quiero el bienestar para mi gente, pero para eso necesito tener un gobierno que se adapte, porque mi abuelo, tu papá, fue el que garpó esa educación pública para que yo pudiera estudiar, porque nada es gratis, pero gracias a ellos, que hoy están cobrando 200 mangos por mes, 200 lucas por mes, ¿sí? Y digo, ¿cómo puede ser? Mi mamá, hoy que está muy mal, fue la que aportó para que yo estudiara, para que estudiara mi amigo, mi compañero, y digo, y tenemos que estar perdiendo esos derechos, ¿por qué? ¿En base a qué? ¿A que alguien no conoce y no sabe? Yo no digo que hace falta que sea un gobierno peronista, pero que sea un gobierno que realmente conozca lo que es la ley participativa de la gente. Y eso es lo que te conlleva y te lleva a esto. ¿Cómo se está viviendo y cómo crees que hoy se va a estar llevando a cabo, Guillermo, el paro? Mira, va a ser un paro que es un escalón más en la protesta que ya está llevando adelante el movimiento obrero. Esto nace a la semana y muchos dicen ¿por qué se paró ahora? Y porque a la semana de 20 días el gobierno salió un DNU con más de 650 artículos. El movimiento obrero empezó en aquel momento y interpuso un recurso ante la justicia que fue favorable, y el único capítulo suspendido del DNU es el capítulo de la reforma laboral. Claro. Después de eso se intentó tener acuerdos con el gobierno. Vos sabés que la CGT se juntó más de una vez con el gobierno, intentando buscar un consenso para lo que se llama modernización laboral. El gobierno tuvo múltiples reuniones y después se retiró de la mesa de diálogo. Interpuso en principio lo que se llamó la ley ómnibus, sin haber tomado en consideración la posición del movimiento obrero. Es allí donde se empieza con una marcha y se paro de mediodía. Después de eso nuevamente el gobierno llamó a la CGT, que se reunió en la Casa Rosada hace muy poco tiempo, planteándole que quería escuchar cuáles eran sus propuestas que tenían en función de lo que ellos llaman modernización laboral. Después de esa reunión, sin haberlo acordado, interpusieron la ley bases, donde estaba incluido el capítulo de reforma laboral, cuando habían planteado que iba a ser una ley aparte y que iba a ser discutida. Por eso se va también a esta medida de fuerza. Bueno, y ahora calculá que sacaron más de 52 artículos de la ley base los diputados nacionales en función de que era una barbaridad las cosas que ahí se planteaban, como las que todavía se están planteando en la ley base, que está en el Senado, y que por los datos que tenemos y con gente que hemos conversado, va a haber muchísimas modificaciones y va a volver a diputado, porque está haciendo de la industria argentina y del trabajo argentina una verdadera un verdadero desglose, una ruptura de la cadena productiva en Argentina. Así que esas son las condiciones en que el movimiento obrero afrontó el paro hoy, y que seguramente, porque acá el problema es la sociedad que se está construyendo. Nosotros aspiramos a un tipo de sociedad justa, con trabajo y con dignidad, y vamos a una sociedad de mercado donde el individualismo y las ganancias para unos pocos es lo que va a reinar. Seguro, no me cabe duda sobre todo esto. Las grandes cadenas de supermercados, los locales, ¿se ponen dividiendo el paro, Guillermo? Sí, hay libertad, en eso nosotros no hemos... El paro no es contra las empresas, el paro es contra las medidas de gobierno. Seguro.
El paro es contra las medidas de gobierno, no es que nosotros en un supermercado particular, porque está echando gente, fuimos y paramos, porque no está sucediendo en las grandes cadenas. El paro son contra medidas de gobierno que afectan a la totalidad de la población. Y no hubo presiones, no, ni por parte nuestra ni por parte de los empresarios grandes, en cuanto si la gente quiere ir a trabajar, nadie se va a interponer, y si la gente quiere parar, tiene el derecho a parar, porque hubo muchas amenazas a partir de que el gobierno nacional con el vocero plantea una persecución a través de diferentes en las estaciones de trenes, planteando denuncias, bueno, cuando hay un derecho a huelga. Pero bueno, no es más que las agresiones que está recibiendo el pueblo argentino por parte del propio presidente o de los voceros de él. Y por último, y gracias, Guillermo, esta frase que dice Juan Grabois: hay que levantarse contra este gobierno. ¿Eso es bueno? Mira, nosotros lo que planteamos en principio era generar los ámbitos naturales de diálogo para arribar a acuerdos que beneficien a las mayorías de Argentina. Pero bueno, eso está siendo rechazado por parte del gobierno nacional. A ver, nadie desconoce el autoritarismo, la ceguera y las inconductas psicológicas que está teniendo el presidente de la Nación. Esto no lo digo yo, tan solo observar los reportajes o las medidas que toma en Soledad, y sabemos que estamos frente a una personalidad muy compleja donde el pueblo argentino en su mayoría ha depositado el poder en las manos de una persona que tiene una estructura psicológica compleja. Entonces, a mí lo que dice Grabois me parece que nosotros lo que planteamos es que si no hay consensos, va a haber por parte de las mayorías que trabajan presiones para tener una vida digna. Porque el salario mínimo vital y móvil está en 240.000 pesos. Y se niegan, y vos sabés que hay paritarias que están presionando el gobierno para que no existan. Están presionando muy fuerte para controlar la inflación a través de las paritarias. Bueno, no necesita decirlo Grabois. Si esto sigue así, todas las estructuras de la Argentina van a manifestarse en contra de él. De hecho, ya empezaron pequeños y medianos empresarios a levantar la voz en contra de un modelo que los asfixia. Seguro que sí. Qué responsabilidad, Guillermo, la tuya, de estar en la costa atlántica, Mar del Plata, con el Sindicato de Empleados de Comercio, y que es parte, que es toda la vida de todos nosotros lo que es ser empleado de comercio en una ciudad tan fuerte como es Mar del Plata, ¿no? Y eso conlleva a tantas cosas que se da. Guillermo, yo te agradezco muchísimo. Ojalá que esto se desarrolle de la mejor manera posible. 10:30 de la mañana, 11, seguramente tendremos un panorama ya más claro de todo lo que conlleva esto. Pero yo la incoherencia de ayer, le vamos a descontar el día que no venga a trabajar. ¿En qué voy? ¿En qué voy? ¿En un paracaídas? ¿Cómo querés que llegue? El sentido común lo que marca esto, ¿no? Pero la verdad que uno mismo, siendo vocero, hay cosas que dice, yo no puedo decir eso, porque, pero bueno, pero es muy difícil. Gracias de corazón. Bueno, Fernando, un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno,